existieron los gigantes en la Tierra. El hallazgo de descomunales esqueletos humanos pareciera confirmar que en épocas remotas algunas zonas de la Tierra estuvieron habitadas por esta raza. Muchas culturas cuentan en sus tradiciones y leyendas que hubo un tiempo en el que los gigantes caminaron sobre la Tierra. Se habla de ellos tanto en la Biblia como en el Mahabharata, igual en los textos sagrados tailandeses, de Ceilán, en la mitología griega, lo mismo que en las tradiciones aztecas, egipcias, las irlandesas o vascas. El legado de esta raza quedó supuestamente reflejado en los megalitos, en los colosales túmulos del nordeste de Estados Unidos y en construcciones ciclópeas como las ruinas de Baalbek en el Líbano, las de Tiahuanaco, Bolivia o de Sacsayhuam en Perú. El más reciente descubrimiento del libro de Enoc, profeta que la Biblia describe que caminó con Dios y se lo llevó sin conocer muerte, como se describe en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc describe en el capítulo 6 de su libro lo siguiente: así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Los vigilantes que describe Enoc se refiere a los ángeles caídos que se rebelaron junto a Lucifer y fueron expulsados del trono de Dios. Enoc sigue narrando en el capítulo 7, todos tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Dicho texto descrito por Enoc en su libro, queda confirmado en la Biblia en el Viejo Testamento. En el Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Los Nepilim, que en hebreo es gigantes, según se recoge en el Génesis capítulo 6 y 4, existían en la tierra por aquel tiempo. Por entonces y también en épocas posteriores, como los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles caídos. Cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. ¿Quiénes son los Nepilim? Nepilim significa literalmente, aquellos que bajaron de los cielos a la tierra. Los traductores de la Biblia supusieron que Nepilim significaba gigantes, porque en otras partes se menciona que estos eran tan bien conocidos como Anakim, a la vez que el relato sobre el gigante Goliat se afirma que él era descendiente de Anek. De aquí la conclusión: si Anek era un gigante, entonces los Nepilim, que también eran Anakim, deberían ser gigantes. La Biblia también hace mención a un gigante de 6 dedos, que describe en el segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 20, que dice así: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Para la Biblia, la raza de los gigantes desapareció con el diluvio, pero, al parecer, uno de ellos se salvó. La leyenda nos cuenta que, al no caber en el arca de Noé, se montó a horcajadas sobre ella. El gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. Gigantes diseminados por todo el territorio estadounidense.
se han encontrado restos de gigantes por todo Estados Unidos. En 1833 un grupo de soldados sacó a las luz en Rancho Lompoc, Nevada, los restos de un hombre de 3,5 metros de altura, rodeados de armas descomunales. En junio de 1877 unos prospectors descubrieron cerca de Eureka, Nevada, los huesos de una pierna y un pie gigantescos, correspondientes a un ser humano de 3,65 metros. En 1891, en Crittenden, Arizona, una brigada de obreros encontró un sarcófago que contenía a un ser humano de más de 3 metros de estatura. También a finales del siglo XIX, en Isla Catalina, California, se hallaron los restos de unos gigantescos pelirrojos. En Montana, en 1903, el profesor Seffar desenterró un esqueleto humano de 2,75 metros de altura. En 1911 unos buscadores de guano encontraron en una caverna de Lab Lake, Nevada, un grupo de gigantes pelirrojos momificados. Los indios Paiute hablaban de una antigua raza de gigantes caníbales que llamaban Seiteca, a los cuales habían combatido y expulsado al monte Shaste, cerca del cual se encuentra dicha caverna. Restos similares se hallaron en el lago Humboldt. En 1923 se desenterraron en el Gran Cañón, Arizona, los restos petrificados de dos gigantes de 4,5 y 5,5 metros de altura. El zoólogo Ivan Sanderson contaba que un ingeniero le había enviado una carta relatándole que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su compañía levantaba el terreno para construir un aeropuerto en la isla de Schenectady, Alaska, había encontrado un enorme cráneo de 60 centímetros desde la base al vértex, lo que correspondería a una talla de 3,6 metros. Los hallazgos son innumerables en Mesoamérica y Sudamérica. También hay huellas de estos gigantes en Centroamérica y Sudamérica. En Ecuador los españoles también oyeron historias acerca de otra raza de colosos que en tiempos remotos había aterrorizado a los habitantes de Guayaquil. En 1543, Juan de Olmos, el gobernador de Puerto Viejo, ordenó excavar en la zona y se encontraron unos huesos tan grandes que, si no hubieran aparecido también los cráneos, resultaría imposible creer que pertenecieran a seres humanos. En el Museo del Oro de Lima, Perú, se conserva un gigantesco cráneo deformado y Glenn Kimball cuenta que en un museo privado pudo ver momias de hasta 3 metros de altura, algunas de ellas pelirrojas. Tal vez Magallanes tropezó con los últimos individuos de esta raza. En junio de 1520, cuando su flota ancló en Puerto San Julián, en Argentina, el explorador se topó con unos gigantes de 2,3 metros que llamó patagonios porque llevaban mocasines de cuero, con los que sus pies parecían patas. En 1962, cerca de Punta Arenas en la Patagonia chilena, Huaychatureo Chicuy halló al excavar un montículo una enorme tibia humana. Su propietario debió de tener una estatura aproximada de 3 metros. Las mayores obras del mundo hechas por gigantes. La historia se ha encargado de ocultar la existencia de gigantes en la antigüedad y aunque hayan desaparecido, sus obras de piedra continúan vivas como parte de un pasado desconocido de la humanidad. Estas son algunas de las construcciones que pertenecen a la antigua raza de gigantes que habitó la Tierra. Los Moais de Rapa Nui, Isla de Pascua, Chile. Los Moais de Rapa Nui son más conocidos como las estatuas de la Isla de Pascua. Estas moles de cabezas gigantescas que llegan hasta los 9 metros de altura y pueden pesar hasta 70 toneladas se supone que fueron construidas entre los años 1250 y 1500 por los primeros habitantes de este lugar remoto. Se supone que hay cerca de 900, de las cuales 394 están casi intactas. Stonehenge, Reino Unido. Uno de los lugares más fascinantes del mundo es, por supuesto, el Círculo de Piedras de Stonehenge. Desde el medioevo los mejores cerebros del mundo han intentado desentrañar el misterio que se oculta detrás de esta estructura impresionante. Según todos los datos, su construcción se remota al 2500 a.C. Pero, ¿quién lo construyó? No hay nada claro. La falta de fuentes de información y evidencias han dado lugar a todo tipo de historias alocadas sobre el origen de Stonehenge. Quizás en parte, no saber sus porqués forma parte del atractivo de esta estructura. La Gran Esfinge de Gizeh, Egipto. La más famosa esfinge del mundo es, por supuesto, la Esfinge de Gizeh en Egipto.
Una de sus características más destacadas es que está tallada directamente en una sola pieza de roca. Debido a su enorme tamaño, que es la mayor del planeta, no se puede hacer más que admirar a los artistas que le dieron forma y cuerpo. A pesar de que hay muchísimos estudios sobre ella, lo cierto es que sabemos menos de lo que creemos. Fue construida alrededor del 2500 a.C. Sacsayhuamán, Perú. Es un complejo amurallado cerca de la antigua ciudad de Cusco, que se encuentra a una altitud de más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Son 3 de paredes paralelas construidas en diferentes niveles con piedras de calcáreo de tamaños enormes. Estas rocas pertenecen a las paredes como de arquitectura ciclópica o megalítica. No hay otros muros como estos, y los científicos no tienen idea de cómo los bloques fueron transportados. Estas piedras gigantes fueron encajadas tan perfectamente que ninguna brizna de hierba puede deslizarse entre ellos. Pirámide de Giza, Egipto. Otro misterio es la mayor y más antigua de las pirámides de Tizaé y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sobrevive sustancialmente intacta. Se cree que la pirámide haya sido construida como un túmulo para la cuarta dinastía egipcia del rey Keops, Keops en griego, a lo largo de un periodo de 20 años alrededor de 2560 a.C. La Gran Pirámide fue la estructura más alta hecha por el hombre en el mundo por más de 3.8 mil años. Tiahuanaco y Pumapunku. Tiahuanaco es un importante sitio arqueológico precolombino ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia, y Pumapunku es un complejo de templos y monumentos que forma parte de ese lugar. Las estructuras contenidas allí son ejemplos de la ingeniería tan monumentales que superan hasta incluso el trabajo de los aztecas. Los bloques de piedra en el lugar pesan muchas toneladas que ostentan las marcas de cincel, permaneciendo el misterio de ejecución sobre cómo fueron moldeados o movidos. Todo esto plantea la cuestión sobre cómo enormes bloques de hasta 400 toneladas fueron transportados en una época antes del caballo domesticado apareciera en América del Sur. En Pumapunku las piedras de origen volcánica fueron finamente cortadas, pero el proceso realizado en la creación de las estructuras aún no es totalmente comprendido por los estudiosos. ¿Qué opinas? ¿Será cierto que todas estas estructuras sí fueron fabricadas por seres humanos comunes, pero con ayuda de los gigantes? Comenta, me gustaría saber tu punto de vista.